la clase pasada, propiedades de potencia, propiedades de raíces y algunas propiedades que vamos a usar mucho o ya están usando el logaritmo. Por ejemplo, esta propiedad que está acá, ¿cómo se llama esa que marqué en rojo? Y harto que la vamos a usar en esta clase. ¿Cómo se llama? ¿Potencia fraccionaria? Algo Muy así. bien, Catalina. Potencia fraccionaria es transformar una raíz a una potencia o una potencia a una raíz. Sobre todo, tú la vas a usar bastante, Catalina, en el futuro. En realidad, el logaritmo completo lo vas a usar. Harto. Lo sé. Idea mía, está temblando. Esta propiedad también la vamos a usar mucho. Eso se llama invertir el número entero a la fracción cuando el exponente es negativo. También la vamos a usar bastante. Esa propiedad, para que la tengan clara. ¿Qué más para comenzar la clase? Básicamente esas dos propiedades son las que más vamos a usar ahora. Algo de raíces también vamos a ver, pero va a ser poco. Y vamos a seguir con las operaciones hermanas. En realidad, potencia, raíces y logaritmo son lo mismo, pero la diferencia es cuál es la incógnita. Si tengo una base B, ¿me escuchan, cierto? Que están todos callados, me estoy asustando. Sí, profe, se le Es que escucha. lo escuchamos. Ah, ya, me estaba Por asustando. eso estamos callados. tomando atención. Estamos prendiendo atención. Pensé que no era el segundo medio. Si tengo una base B y la repito n veces en multiplicación, me va a dar A. En raíces, ¿qué número repetido B veces me da A? N veces, perdón, repetido N veces me da A. Ahora en el logaritmo, lo que me importa es el exponente de la potencia, el exponente de N o el índice de la raíz, que es lo mismo. Es lo mismo para el resultado del logaritmo. Solo que aquí puede ser una fracción en raíces y aquí puede ser un número entero en potencias. Por lo tanto, B, que la base es la misma base de la potencia, y A, el argumento, que ahora se llama argumento en logaritmo, es el resultado de la potencia. Así que nunca se les olvide esto. El resultado de un logaritmo es el exponente de cualquier o alguna potencia. Siempre es el exponente. ¿Ya? Vamos a seguir con esta guía, vamos a saltarnos un poco. Les voy a explicar un poco de esto. Aquí dice logaritmo en base 10. Pregunta, si ahí en el espacio no hay ningún número, ¿qué significa eso cuando no hay ningún número en la base? Que siempre va a salir 10. Que la base es 10. Bien, Catalina. Sí. Y esta base, este logaritmo es el más usado en matemática. Nosotros lo vamos a hacer bien por encima, porque logaritmo, de hecho hay unas propiedades del logaritmo que no las vamos a ver. Por ejemplo, logaritmo cambio de base. No lo vamos a ver. Y tampoco está contemplado en la materia. Pero esta propiedad es importante. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 10 es el más usado y se usa mucho la potencia de 10 en logaritmo. Quiero que vean la escala logarítmica que está acá. 10 elevado a 3, por ejemplo, es 10 por 10 por 10, que es 1000. 10 elevado a 5, el 10 se repite 5 veces en multiplicación, da 100.000. 10 elevado a 6 es 1.000.000. 6 ceros. 10 elevado a 9. Oye, harto feo el 9, lo voy a escribir acá mejor. 10 elevado a 9. ¿Cuántos ceros tiene el 10 elevado a 9? 9, 0, profe. Tiene 9 ceros. Bien, Charles.
10 elevado a 9 se antepone un 1 y tiene 9 ceros. Y quiero que me respondan esta pregunta que es en forma más personal. Cuando ustedes, por ejemplo, estos 1.000 millones, a ustedes, por ejemplo, cuando trabajan con calculadora o cuando tienen que hacer alguna operatoria matemática, ¿les complica trabajar con números muy grandes? 1.000 millones, 40.000 millones, 82.600 millones. ¿Les complica a ustedes multiplicar, dividir, potencia, restar cualquier cosa? ¿Trabajar con números muy grandes? Díganme una respuesta, quiero una opinión de ustedes. Quiero escuchar los chiquillos. Yo creo que a mí. Yo soy Mar, te escucho. De nuevo la pregunta. Si a ustedes les complica en su vida cotidiana o les molesta trabajar con números muy grandes, sumar, restar, multiplicar, potencia, dividir, ¿es complicado sí o no? Sí, sí, es complicado. Sí. ¿Sí o no? Bueno, Sí, es para el que complicado, pero. le... Gracias. No, dele. Cata, te escucho. Yo digo que sí es complicado porque no todos pueden hacer, no todos tienen la misma de mentalidad de desarrollar rápidamente. A uno igual le cuesta, pues, por ejemplo, a mí me cuesta y me cuesta, pues. Sí, a todos nos cuesta, sí, está bien. Sí, pues. Charles, Sí, profe, lo mismo que dice la Cata, pero tendríamos que ir igual mejorando porque en la universidad nos van a poner números más grandes y claro, teníamos que igual aprenderlo. uno de los objetivos del logaritmo es evitar trabajar con estos números grandes. Por ejemplo, hay fórmulas que están expresadas en logaritmo, porque si esa fórmula no estuviera en logaritmo, tú tendrías que escribir este número completo o quizás números más grandes todavía. Por ejemplo, en química, con el profesor Enrique, no sé si lo ¿han visto ustedes el número de Avogadro? No sé si lo han visto, el número de Avogadro, que es la cantidad de átomos que representa un mol de sustancia. Cuando ustedes ven química, Profe, yo ese creo que número lo vi es el 6, año pasado, pero no me acuerdo tanto. ese número es 6,02 por 10 elevado a 23 átomos por cada mol de sustancia. Le estoy diciendo clases de química. Ese número 10 elevado a 23 son 23 ceros después del 1. Es un número extremadamente grande. Hay casos donde las fórmulas sin logaritmo se trabajan con números muy grandes. ¿Y qué facilita el logaritmo? En vez de trabajar con el número grande, trabajo con su exponente. En vez de trabajar con 1.000 millones, trabajo con el 9 que está ahí. En vez de trabajar con 10.000, trabajo con el 4, que es su exponente. ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, profesor. Sí, profe. Eso es un poco el objetivo principal del logaritmo, evitar trabajar con números extremadamente grandes. Si, por ejemplo, es 10 elevado a 23, llegó otro compañero más, en vez de decir 10 elevado a 23, que son 23 ceros, simplemente trabajo con el 23 que está ahí, que está expresado en logaritmo. Eso me permite que en muchas fórmulas, especialmente en el área de biología, en el área de medicina, en el área de enfermería, hay varias fórmulas que se trabajan con logaritmos y se trabajan con los exponentes de las potencias. Por eso te decía, Cata, que en el área de biología, medicina, se utiliza harto el logaritmo. Seguimos. Profe, sí sabía porque donde
a veces empiezo a investigar cuestiones así y ahí veo que el logaritmo tiene que ver mucho con la enfermería a pesar de lo básico y cosas así. Sí, de hecho, todo lo que es el área biológica, el área de ciencias biológicas tiene mucho logaritmo. Por ejemplo, lo que es la vida media, cuando se disuelve, por ejemplo, un medicamento, una pastilla en el cuerpo, se trabaja con logaritmos para hacer cálculos. Cuando tú tomas una pastilla y para saber el tiempo que se demora una pastilla en disolverse en el cuerpo o eliminarla del cuerpo, se trabaja con logaritmos. Por dar un ejemplo. De hecho, la próxima guía hay un ejemplo de eso, del área de salud. Y justo me acordé un poco de ti, Cata. Así que por eso lo coloqué, para que sepas. Vamos a ver ahora algunas observaciones acerca de los logaritmos, que son 5. ¿Cuál es la primera observación? La primera observación es que si el argumento es mayor que la base, el resultado va a ser positivo, un entero positivo. Si el argumento es mayor que la base, el resultado es positivo. ¿Qué me está diciendo aquí? Siempre la pregunta que les enseñé la semana pasada. El logaritmo. 2 elevado a ¿cuánto da 64? 6. 6. Eso estoy haciendo. Estoy buscando el exponente. Estoy pasando del 2 al 6. Perdón, al 64. Del 2 al 64. ¿Qué tengo que hacer para pasar de 2 a 64? ¿Qué operatoria matemática le aplico al 2? Multiplicación. La Potencia. Bien, aplico la potencia. Porque 2 elevado a ¿cuánto da 64? 6. 6. Entonces el resultado del logaritmo es... 64. No, del No, logaritmo. 6. 6. 6. Recuerden que el resultado del logaritmo es el exponente. Por lo tanto, es 6. Otro ejemplo, el ejemplo que está al lado. ¿Qué base tiene ese logaritmo? Ahí, 10. base 10. Bien, no está escrita. Por lo tanto, se asume que es base 10. ¿Qué estoy hablando aquí yo? Voy a ir para acá. 10 elevado a ¿cuánto me da 10.000? 4. A 4. Porque estoy pasando de un número chico a un número más grande. Este 10 lo tengo que agrandar. ¿Qué le aplico aquí? ¿Qué potencia? ¿Elevado a cuánto? 10 elevado a 4. Elevado a 4. Bien, Melissa. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es 4. 4, porque es el exponente de alguna potencia. ¿Se entendió la primera observación? ¿Dudas? ¿Niños? ¿Jóvenes? Yo no. ¿No? Yo no. Ya. Seguimos con la segunda propiedad. De aquí empieza lo bueno. Y quizás de paso responda algunas dudas de Catalina y de Charles. Ya, Me profe, dice ahí le que... estamos para la que me responda. ¿Quién está rayando? Ahí sí. Ahora, me dicen ahora si el argumento es menor que la base o que la base sea mayor que el argumento, su resultado ahora va a ser una fracción. ¿Y por qué? Miren, logaritmo en base 27 de 3. 27 elevado a ¿cuánto da 3? Esa es la pregunta ahora. Un tercio. Un tercio. Miren lo que voy a hacer aquí. Ahí, el lápiz. Lápiz. Ahí sí.
Voy a pasar ahora de 27 a 3. Voy a pasar de un número más grande a un número más chico. Ambos son enteros, y eso es importante este detalle. El 27 y el 3, ambos son números enteros. Pero para pasar de un número más grande a un número más pequeño, ¿qué le tengo que aplicar al 27? ¿El 1 ¿Pero qué operatoria? o Si no? arriba Mm, le apliqué La una inversión. arriba en el Potencia difraccionaria, algo así. ya Invertir. específicamente, sí, es una potencia Invertir. fraccionaria, pero más sencillo todavía. La Melissa lo dijo, pues invertir. Pero antes de eso, Ah, no sé. mira, escuchen bien. Si del 3 al 27 yo le aplico una potencia, del 27 al 3, ¿qué le tengo que aplicar? ¿Una división? No, no es división. ¿Está clarísimo, chiquillo? ¿El exponente? No, no sé. Empieza con R. Racional, raíz. Una raíz. Perfecta, ah, no sé. Yo le tengo que aplicar porque ¿qué raíz cúbica de 27? ¿Cuánto da la raíz cúbica de 27? 3. 3. Por lo tanto, para pasar de un número más grande a un número más pequeño, pero ambos son enteros, le aplico una raíz. Y en este caso es una raíz del tipo Cúbico. cúbica, ¿cierto? Y ese 27, raíz cúbica de 27, ¿cómo se escribe en potencia? 27 elevado a ¿cuánto? A 3. El denominador es 3, Ah, 2. pero el numerador Ah, no, un T. 1. Dos Bien, tercios. Catalina, 1. Porque aquí el 27 está elevado a 1. No hay ningún número. Un tercio. Es un tercio. Porque el 27, ¿a cuánto está elevado si no hay nada ahí en el 27? 1. A A 1. 1. El 1 que está arriba. Y el 3 es porque es raíz cúbica. Por lo tanto, Profe, y si, por ejemplo, en el lado donde está el 3 no hubiera nada, ahí pasaría a ser el 2. claro, ahí sería raíz cuadrada. Ya. Claro, ahí sería raíz cuadrada. Pero como hay un 3, es raíz cúbica. Miren aquí. El 3 de la raíz cúbica es el mismo 3 que está ahí abajo en el denominador. Es el mismo. Por lo tanto, el resultado del logaritmo de base 27 de 3, ¿cuál va a ser el resultado? Un tercio. Un tercio, muy bien. Porque recuerden que el logaritmo es el exponente de alguna potencia. ¿Y cuál es la potencia aquí? Un 27 tercio. elevado a un Ah, tercio. Bien. Otro ejemplo. Profe, ¿puedes explicarla de abajo? Voy para allá. Voy para No. allá. Voy a explicar el ejercicio de al lado. Estoy pasando de 25 elevado a ¿cuánto da 5? Ahora estoy pasando de 25 a 5. ¿Qué operatoria matemática le aplico al 25 para que me dé 5? Raíz, potencia. Raíz. Raíz, porque estoy achicando el número. Recuerden, las raíces achican números y las potencias agrandan números. Acuérdense de eso. Y en este caso, ¿estoy agrandando o achicando? Achicando. Estoy achicando. Entonces, como estoy achicando, le aplico una raíz. ¿Pero qué raíz? Falta la... Raíz cuadrada. Bien, raíz un cuadrada. medio. Ah, raíz Bien. cuadrada. Raíz cuadrada. Y esto en exponente fraccionario es 25 elevado a ¿cuánto? 2. No. A 2. No puede ser 2 porque es fraccionaria. 5. Ah, verdad. Ah, no, tampoco. ¿Quinta? Un
Sí, Un 1 sí está bien. medio. Un medio. Ah, un medio, sí, sí. Porque recuerda que es raíz cuadrada. Y este cuadrado pasa a ser el denominador. Ojo ahí con la potencia, chiquillos. Por lo tanto, La raíz, esa donde sale la raíz siempre va a valer 2 cuando no hay un índice, por eso es un 2. claro, ahí no hay nada, pero se sabe que es un 2. Sí. Por eso Eso que vale la raíz por 2. por eso que ese 2 pasa a denominador del exponente fraccionario. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Y hay otro ejemplo igual, también es un medio, porque raíz cuadrada de 36 es 6. O es lo mismo que 36 elevado a un medio, es lo mismo. Seguimos. Vamos a ir a la tercera observación. Y esta observación a mí me gusta harto. Estoy pasando de una fracción a un número entero. Estoy pasando de una base con fracción a un argumento entero. Estoy pasando de un quinto a 25. Cuando paso de una base con fracción a un argumento entero, el resultado siempre es negativo. Y ahora lo vamos a demostrar. ¿Qué me están preguntando aquí en el logaritmo? ¿Un medio elevado a cuánto da 16? O aquí, un quinto elevado a cuánto da 25. Lo vamos a escribir. Un medio y tengo que pasar ahora a 16. Aquí, de un quinto, tengo que pasarlo a 25. Pregunta, estoy pasando de una fracción a un número entero. Hay que hacer 2 pasos. ¿Quién se le ocurre cuál es el primero? Y el más importante. Miren bien y acuérdense de una de las propiedades que les enseñé al principio de la clase. ¿Qué propiedad me permite pasar de una fracción a un número entero? ¿Qué propiedad de potencias? La negativa a positiva. Bien, Melissa. El exponente tiene que ser Negativo. negativo. Y ahora voy a borrar acá. El Y 4. van a ver por qué. Porque si acá tengo un medio, ¿qué me indica el signo negativo? Me indica que el 2 lo coloco arriba y el 1 lo coloco Abajo. abajo. Y se me transforma de signo menos a signo positivo el exponente. Muchachos, ¿se entendió esa parte? ¿O hay dudas todavía? Yo más o menos no me. Voy a explicar el ejercicio de al lado. Estoy pasando de un número muy chiquitito, un número fraccionario, a un número grande, a un número entero. La pregunta es, ¿qué me permite dar vuelta a esta fracción? El exponente negativo. El exponente negativo. Ese negativo me permite invertir la fracción, es decir, 5 arriba y el 1 abajo. Abajo. Pregunta, ¿a cuánto debo elevar esto? A 2. De 5 a 25, ¿a cuánto lo elevo? A 2. 2. A 2. Lo elevo a 2. Y acá, para pasar de 2 a 16, ¿a cuánto tengo que elevar el 2? A 4. 4. A 4. 4 ahí y 4 ahí. Voy a borrar esto. Por lo tanto, ¿el resultado del logaritmo va a ser positivo o negativo? Positivo. Sí, positivo. ¿Seguras? Positivo, profe. Sí, Positivo, porque usted profe. lo está Sí. invirtiendo. Claro, pero en mi caso me interesa la fracción. El primero que Ah, hice.
mi resultado va a ser Pasa negativo. negativo, po. Va a ser Resultado negativo. negativo. Lo que pasa es que después lo invertí. Me dio 2 dividido 1. ¿Cierto? Y ahí elevado a 4. Pero a mí me están preguntando por el 1/2. Por el 1/2 que está ahí. Por ejemplo, si esto fuera logaritmo en base 2 de 16, como lo que aparece ahí donde está mi lápiz, Cuatro. ahí sí es 4 positivo. Ah, sería 4. Ahí sí es 4 positivo. Y si acá, por ejemplo, me preguntaran logaritmo en base 5 de 25, como lo que anoté aquí, por ejemplo, 5 elevado a 2, ahí sí es positivo el 2. Pero como la base es una fracción, el exponente es negativo. Por eso que ahí el resultado del 2 es negativo y acá el 4 es negativo. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Josimar, Connie Fres, ¿se entendió? ¿O se va entendiendo? Estoy intentando entender. Sí, que tú estás más fría porque está hace poquito, pero este video también va a estar cargado en YouTube también, ¿eh? Para que lo puedan ver de nuevo. Mande el Seguimos. link, por favor, profe, Sí. que no lo mandó el otro día. No, porque aún Sí, no no mandaron link. he editado el video. Si me falta eso. Profe, Mañana, ¿para qué editarlo? Subirlo así nomás. no, hay que editarlo un poquito. ¿Para qué tan fome? ¿Es Tenemos- youtuber, profe? Es para que se vea todo bonito. Claro, y también ponerle una portada al video y todo eso, también tiene que ser un poco más presentable. Es como, por ejemplo, ustedes Practicando con el mejor curso. claro, es como entregar un Darle trabajo, una promoción del... claro, ahí los voy a destacar ahí con la cara de Yosimar ahí riéndose ahí para que todos vean ahí la clase. Oye, Simar, ¿viste? Qué malo el profe. No, sí, el Yosimar sabe que lo agarra para la talla, pero me entiende. Vamos a ir a la cuarta observación y es exactamente lo mismo. Estoy pasando de una base entera a un argumento fraccionario. De una base entera, que es 8, a un resultado fraccionario. El resultado también es negativo. Igual que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para pasar 8 elevado a ¿cuánto me da 1 dividido 64? Estoy pasando de un número entero a una fracción. Para pasar de un número entero a una fracción, ¿qué debo hacer aquí? Melissa ya lo dijo, y ojalá lo diga de nuevo. ¿Qué hago aquí para pasar de 8 a 1 dividido 64, que es una fracción? Invertir. Invertir. Y para invertir, ¿qué debo hacer con el exponente? Ahí me pilló. ¿Qué signo es el Mantiene. exponente cuando se invierte? 2. Recuerden eso. Negativo, po. Bien, No el sé. exponente es negativo. Cuando ustedes invierten un número, el exponente es negativo. Ahora ya no es 8, sino... voy a borrar acá. Un momento. Ahora ya no es 8. Es 1 dividido... ¿Cuánto? 64. No, pero antes de eso. 1 8. dividido 8. Eso me dice negativo, que debo invertir el número. El 1 arriba y el 8 Abajo. abajo. Pregunta, para ir de 8 a 64, ¿a cuánto debo elevar? A 2. A 2. Por lo tanto, aquí es Menos 2. menos 2. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es positivo o negativo si me están preguntando por el 8. Es negativo. Es negativo. Ahí está el resultado, lo marqué en rosado ahí. Es 2. Menos 2, perdón, el resultado. Otro ejemplo que está al lado. Me piden pasar
Profe, se supone cuando el exponente negativo y si uno no lo da vuelta, igual puede quedar el resultado negativo, pues, ¿no es cierto? Y ya si uno lo da vuelta queda positivo. Claro, claro. Tú cuando das vuelta una fracción o un número, automáticamente el exponente pasa de negativo a positivo o de positivo a negativo, según sea el caso. Pero Ya, siempre se cambia el signo de un lado a otro. ya. Porque miren acá, estoy pasando de 3 a un noveno. Tengo un número entero, lo paso a una fracción. Automáticamente, ¿qué tengo que hacer primero? Para pasar de un entero a una fracción. ¿Qué pasa con el Invertir, exponente? se pone negativo. Se pone negativo automáticamente. Y si pongo el negativo el 3, me da ahora 1 dividido 3, 1 dividido 3. Ahora, de 3 a 9, ¿a cuánto tengo que elevar el 3? 2. A 2. 2 ahí, 2 ahí. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado del logaritmo? El exponente negativo. El exponente negativo. Logaritmo en base 3 de un noveno. ¿Cuánto es 2 esto? negativos. 2 negativo. Simplemente porque para pasar de 3 a un noveno, este 3 lo tuve que dar vuelta para que me diera fracción. Solamente por eso. ¿Queda un poquito más claro, chiquillos? Sí. Sí, profe. Charles y Catalina pregunta, ¿les respondí la duda que me tenían hace un rato atrás o no? También, profe. ¿Sí? Sí. No, Ya, yo no sé. Cata, No sé, profe, es que no sé, es que era súper rara la... Mira, yo le voy a decir cuál era. pero esperen un Era poquito. la... Avancemos un poco, si no me queda mucho tampoco. Ah, ya bueno. No me queda mucho. Me queda el último caso, donde ambos son fracciones. Pregunta, y quiero que sean súper observadores aquí. Ya, profe. Oh, me quedó bien horrible esta cuestión. Y más encima un rosado. Es naranjo, ese color que más me gusta. Me encanta el naranjo. Pregunta, la base es 5 medios y el argumento es 125 dividido 8. Pregunta, esas dos fracciones, ¿qué tienen en común? Algo tienen en común. Lo de arriba. Pero Que observen tiene bien, potencia, pues. ¿cómo? Que hay potencia. Ya hay una potencia que se relaciona entre ellos, pero algo más evidente. Hay una raíz también. Ya, pero hay algo que es más evidente. Ese 5 medios y ese 125 dividido 8 tienen algo en común y es importante. El 15. No, pues no hay ni un 15. Es que, ¿cómo? Qué raro, porque sé Hay algo en que 15 común. por 15. Hay algo que se repite en las dos fracciones que tienen lo mismo. Se repite el mismo patrón en las dos fracciones. El 5 y el 2. El 5 y el 8. No, no es una relación. Es algo que está en las dos fracciones. No. El 3. No tiene que ver con un número en particular. Como el resultado o algo así, ¿o no? Es una propiedad que hay en ambas fracciones. Que 125 es de la misma tabla del 5, pues. Ya va por ahí la cosa, también es otra observación. Era más que nada que el 5 medios, el numerador es mayor que el denominador. Y acá en la fracción de arriba del argumento es lo mismo. El 125 es mayor que el 8, el numerador es mayor que el denominador. Y nos va a servir bastante para lo que queremos el logaritmo. ¿Por qué? Que nos están pidiendo 5 medios elevado a cuánto me da 125 dividido 8. 3. ¿Quién dijo 3? Yo, la Cata.
Porque miren acá. Estamos pasando ¿Por qué? del 5 al 125, de un número más chico a un número más grande. Estoy pasando del 2 al 8, de un número más chico, al más grande. 5 elevado a ¿cuánto da 125? 15, ¿o no? Elevado, Ah, elevado. A ver. ¿Qué eres fome? A ver. ¿Y qué tiene? Sí. 5 elevado a ¿cuánto da Si sale en 125? vivo es de ahora recién lo está haciendo. Y el 2 elevado a ¿cuánto da 8? 3. ¿Lo 3. estáis viendo? 3. 5 elevado a 3. 5 por 5 por 5, 125. 3 veces 5, 3 veces 5. 3 el veces 2, 5 y 3 veces 2. 3 veces 2 me da Eso, 8. 8. Por lo tanto, el resultado del logaritmo, ¿cuánto va a ser? 3 3. positivo. Positivo. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ¿Cuál ocurre, por caso? ejemplo, si me dijeran que el 8 está arriba y el 125 está abajo? ¿El resultado es 3? No, No. Porque miren, acá el numerador es mayor que el denominador. Acá el denominador es mayor que el numerador. ¿Qué creen que hay que hacer aquí? En el 5 medios. invertir. Cata, dilo más fuerte. Invertir. Invertirlo, muy bien. Porque no Invertirlo. te da un número exacto. Por lo tanto, 2/5 está invertido. Y si está invertido, ¿qué hay que hacer en el exponente? Pasarlo negativo. Pasarlo a ¿Estáis viendo al Negativo. caballero? pasarlo negativo. Y ahora lo pasaste a negativo. 2 elevado a ¿cuánto da 8? 5 elevado a ¿cuánto da 125? Lo acaban de decir. Tú, Cata. 3. 3. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo, si el resultado hubiera sido aquí al revés, sería menos Menos 3. 3. No sé qué. Y el número ya lo dijo ya. Se invirtió porque en los dos casos el numerador es menor que el denominador. Por eso es que tuve que invertir esta fracción. Niñas, ¿se está entendiendo mejor la materia de logaritmos? ¿Alguna duda que tengan? Yo sí en el ejercicio, pero Pero todavía ni hagamos, llegamos al ejercicio. ahora hagamos una cosa. Ay, salud. ¿Le digo uno? Dígame el que usted quiera. Ya. Que sería la E que dice, ¿Cuál? ¿Cuál es? donde está la pregunta 2, Ah, de la representa pregunta los 2. siguientes raíces. Sí, la E. Me hicieron la misma pregunta en el segundo medio E. La misma letra, el 2, del 2E. Creo que es 2, porque 25, 5 por 5, 25 y 6 por 6, 36, 2. Pero ojo, tienes una raíz. ¿Qué tiene que ser primero cuando hay una raíz para pasarla al logaritmo? Ay, potencia, no sé. Estáis cerca. Exponente fraccionario. 25 dividido 36. Esa raíz cuadrada, ¿cómo se escribe en potencia? 25. En ¿5 potencia. cuartos? ¿O no? No. Ojo, 5. Ay, esa fracción Un que ver. medio, un medio, bien. Un medio, sí, sí. ¿Por qué? Raíz porque da cuadrada. índice. Esta raíz cuadrada pasa a ser el denominador. Y como el 25 dividido 36 no está elevado a nada, es lo mismo que estuviera elevado a Un medio. 1. Uno. A 1.
Es como acá, pues miren, el ejercicio de 3. ¿Cuál es el numerador del 3? Perdón, Un tercio. perdón, no Ah, el no. numerador. El exponente del 3. Un El cuarto. 2. Exponente. El 4. El 4, El bien. 4. El 4. ¿Y cuál es la raíz? El 2. El 1. El 2. Y el 2. El 2 abajo. Acá es lo mismo. ¿Cuál es el exponente del 25 dividido 36? 1. Porque Medio. 1. No está el exponente evidente, pero se sabe que es 1. ¿Y cuál es la raíz acá? 2. El 2. El 2. Entonces 25 dividido 36 elevado a un medio es lo mismo que 5 dividido 6. 6. Entonces esto es logaritmo. Logaritmo. Primero, ¿cuál es el resultado? Deberían decírmelo de una. El exponente. ¿Y cuál es el exponente? Un medio. Andan rápido hoy día. Un medio, bien. ¿Cuál es la base del logaritmo? La misma base de la potencia. 25, 36. 25 dividido 36. 6. ¿Y el argumento? Un 6. 5 y el 6. 5 y el 6. 5 Sexto. sextos. ¿Quedó más Eso claro? es pasar. ¿Esos son las fórmulas? Eso es todo. Pero Eso es todo. ¿Qué hiciste primero? La raíz la pasaste a exponente fraccionario. Como ya está expresado en potencia, lo pasas al logaritmo. ¿Quedó más entonces claro? yo la hice toda al revés. Nada que ver. ¿Quedó más claro, chiquillo? Sí, sí, profe, quedó todo clarito. Ahora sí me sacó. Ahora sí entiendo un poco. ¿Quedó más claro? Me alegro mucho, chiquillos, porque esta materia para algunos Profe, es un dolor de cabeza. y la segunda parte lo teníamos que leer desde las páginas que dice ahí, ¿o no? Sí, lo voy a explicar ahora. Cata, ¿terminaste de notar o no? Sí, ya le saqué un pantallazo mejor. Ah, ya. Les voy a explicar en breve palabras la segunda parte, porque el grueso de la guía es la parte 1. La segunda parte es más que nada para que un poco de lectura y para que sirve el logaritmo. Simplemente, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer las páginas 50, 51 y 54 del libro del libro de clase, del texto del estudiante. Y ahí deben responder algunas preguntas que estén en el libro. Pero a mí la que más me interesa es la pregunta 1 y la pregunta 5. De hecho, la pregunta 1 ya se la respondí, de alguna manera, cuando hablamos del logaritmo en base 10. ¿Se acuerdan? Cuando le hablé del logaritmo base 10. Sí. Tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es el logaritmo y cuál es su objetivo principal en matemática? Es trabajar con El números más 10. manejables. Números mayores. Más manejables a partir del exponente de alguna potencia. Eso es un poco también el objetivo principal de uso del logaritmo. Trabajar con números más simples a partir del exponente de alguna potencia o un número muy grande. Ese es más o menos el objetivo. También hay preguntas, por ejemplo, página 51, principales usos del logaritmo, ¿qué es el orden de magnitud? La pregunta 5 también tiene algo por ahí que ver también. Y un poco para orientarlos, el logaritmo tiene una aplicación muy importante en un fenómeno que es muy importante. ¿Se imaginan para qué sirve el logaritmo? O el uso que más, el más conocido del uso del logaritmo, ¿no? ¿Qué se imaginan que creen que es? ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál es el mayor uso del logaritmo en la vida cotidiana? ¿Números mayores? No, pero en un hecho puntual, en un hecho de la vida diaria. Se los voy a escribir. ¿Qué dice ahí? Terremotos.
En los terremotos, en la medición de terremotos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, sismo en Pica, grado 4,8 Richter. Terremoto en Concepción, grado 8,8, escala Richter. ¿Qué es la escala Richter? Esa es la escala con que se miden los terremotos. Por ejemplo, el terremoto de Iquique. ¿Qué grado fue? ¿Quién se acuerda? Fue 8, no sé cuánto, casi 9. Fue 8,2. El de Concepción, Usted se lo debe saber de memoria, pues, me lo profe. sé de memoria el de Concepción porque me zumbé 3 minutos en el terremoto. 8,8. Duró 3 minutos ese terremoto. Y el de Valdivia, 9. 9,5. Pregunta, ¿qué significa 8,2, 8,8 y 9,5? Son números Los decimales. decimales. En rigor es el exponente de alguna potencia. Eso es un logaritmo. Ese 8,2, ese 8,8 y 9,5 es el resultado de un logaritmo. Eso no lo sabía yo. Eso es. Por eso que en la escala de terremotos se usa harto el logaritmo. Porque, por ejemplo, ¿saben cuántas veces fue más fuerte el terremoto de Valdivia con respecto al terremoto de Iquique, no? No. Por lo menos 500 veces más poderoso Por los daños causados. por la fuerza que fue el terremoto. 500 veces, o sea, que la Tierra, tú tenés 500 veces más energía para mover algo. Eso te está diciendo la escala Richter. Que entre el 8,2 y el 9,5, el terremoto de Valdivia usó 500 veces más fuerza para mover la Tierra. ¿Se imaginan eso, no? 500 veces que se mueve la Tierra más poderoso. Se podría decir que es como la película La San falla de San Andrés, Andrés. esa misma. Gracias por decirlo. ¿Ustedes saben cuánto duró el terremoto de Valdivia, no? ¿Cuánto Pero duró? si ya lo dijo. Ah, no lo ¿Cuánto? dijo. El terremoto de Concepción duró casi 3 minutos, 2 minutos 45 segundos. ¿Saben cuánto duró el de Valdivia? 10 minutos. Yo Casi creo que 8 como minutos. Y ese terremoto, por si ustedes no saben, es el terremoto más fuerte que ha medido el hombre en toda su historia. Ese terremoto es capaz de destruirte una ciudad completa. No queda ni una casa parada. se podría decir que se podrían abrir ¿cómo se llama? Esas placas, no sé Las cómo se placas llama. tectónicas, Eso se podrían abrir y abajo fuego y todo eso. Oh, qué fantástico. o sea, no tan así, pero sí, Ah, sí la Tierra podría tener ¿en serio? fracciones. Y pasaron en los terremotos, a quienes les gusta esa área de la ciencia, se llama geología. La geología es el área de la ciencia que mide los terremotos, es un área muy bonita. Van harto a terreno, van harto a campos, a volcanes, a la falla de San Ramón en Santiago, que es una falla que es como, por ejemplo, ¿han visto la película esta del Dwayne Johnson, Terremoto? No sé cómo se llama. La ¿Quién se falla de San acuerda? Andrés, profe. En la falla de San Andrés, esa. En Chile también hay una. ¿Quién no? Pues si Yo no la, es encu- más buena la película. yo no la encuentro tan irreal. ¿Ah? Yo la encuentro bastante real. Yo Para decir igual. cierto. Sí, sí, yo también, porque eso pasa. Eso pasa. Realmente eso No, pasa. Por lo menos eso, en China, lo que pasa igual, pues. eso Claro, pasa Lo y va a pasar más increíble. adelante. puede pasar. Así que Profe, la medición del terremoto utiliza el exponente de un logaritmo y ese exponente es el que está ahí. La próxima ya aparece algo de eso y unas preguntas que están por ahí. Muchachos, ¿se entendió la clase de hoy? sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Valentina, ¿se entendió la clase de hoy?